Estamos junto a Héctor Arce, a quien le agradezco estar acá con nosotros vía Zoom. Agradezco el tiempo, agradezco la entrevista, Héctor Arce, para hablar de varios temas. Primero, la bienvenida y probando, por supuesto, sonido y audio. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Me escucha? ¿Me ve? Sí, la veo, Claudia. Muy buenos días. Un gusto de saludarla y un gusto estar aquí en el programa. Un gran saludo desde aquí, desde Washington. Muchas gracias, embajador ante la OEA, embajador de Bolivia, ex ministro de Evo Morales, ex procurador y actualmente en este momento clave de la historia contemporánea, si me permite la expresión, tenemos que hablar de dos temas clave en este momento. Por un lado, el informe del GIEI en la OEA, un informe que vuelve a plantear hechos gravísimos ocurridos en nuestro país, al margen de la confrontación, al margen de la todavía larga tensión que nos espera, fraude, golpe. Creo que lo básico, lo que hay que resolver inmediatamente con justicia, Héctor Arce, es la violación a los derechos humanos, las masacres que se han perpetrado en el país. No lo dice un actor boliviano, lo dicen investigadores que han hecho un trabajo largo y minucioso en meses y que hoy nos hablan de una verdad que ya es irrefutable, y es que hubo violación a los derechos humanos y que hubo masacres en el país. Reitero, más allá del pleito que tenemos en el país y que tendremos golpe, fraude. Cuénteme cuáles serían los puntos fundamentales y en qué avanzamos con la presentación de este informe en la OEA, por favor. Claro que sí, Claudia. Yo creo que el día de ayer ha sido un día muy importante. Ha habido un consejo permanente que es un órgano de gobierno de la Organización de Estados Americanos, quizá el órgano de gobierno más importante. Es un órgano permanente, como su nombre lo dice, donde están representados los 34 países que hacen a la Organización de los Estados Americanos. En este órgano se ha presentado de voz propia de 4 de los 5 miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes del GIE Bolivia, los alcances, el desarrollo, los hechos y los hallazgos fundamentales que se han encontrado en el trabajo de más de 8 meses, un trabajo muy serio, muy responsable, un trabajo extraordinario que ha llevado adelante este grupo interdisciplinario de expertos independientes que solamente a partir de la reinstauración de la democracia y la institucionalidad en nuestro país pudieron cumplir su trabajo a partir de noviembre del año 2020. Ellos han presentado, Claudia, este informe que fue presentado originalmente al presidente Luis Arce Catacora el 17 de agosto del año 2021, del año pasado. Este es un informe que consta de aproximadamente 500 páginas. Es un informe que ya está editado en los 2 idiomas, gracias a un esfuerzo que hicimos conjuntamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el día de ayer ha sido puesto a conocimiento de la Héctor comunidad Arce, americana. disponible acá también en el país. Esa versión, estoy mirando esa versión impresa, ¿está disponible también en el país? Está disponible. Nosotros hicimos una impresión aquí en la misión para todos los embajadores, pero entiendo que en Bolivia la Cancillería también lo ha hecho y de todos modos hay un sitio web en el que se puede acceder a este mismo informe. Y es muy recomendable, Claudia, su lectura porque es un informe verdaderamente desgarrador, ¿no? Es un informe en su capítulo 3 particularmente, es el capítulo más extenso, donde se hace una narración muy objetiva, muy precisa, muy forense, yo diría, en términos jurídicos, sobre lo que ha ocurrido en Bolivia en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Hay un análisis sobre lo que ha ocurrido principalmente en la masacre de Sacaba, el 15 de noviembre del año 2019, y la masacre de Sencata del 19 de noviembre, donde el GI ha llegado a concluir que en Bolivia han habido ejecuciones sumarias. Para que todos nos entiendan, la ejecución sumaria es uno de los crímenes más horrendos y más rechazados en el derecho internacional de los derechos humanos. Consiste en quitar la vida a una persona que está reducida, que está huyendo, que no tiene capacidad de defenderse, que no significa ningún peligro. En muchos casos he evidenciado que se ha disparado por espalda a ciudadanos inocentes que estaban huyendo de una represión absolutamente injustificada, una represión en la que, recordemos lo que dijo en algún momento el ministro Murillo, el exministro Murillo, llegó a decir que los bolivianos nos habíamos matado entre nosotros.
que hace una afirmación como la que hizo o la que hacía Joseph Goebbels, el ministro de la propaganda del régimen nacional socialista alemán, que culpaba a los judíos de matarse entre ellos, cuando ellos eran los verdaderos asesinos, los nazis de este grupo étnico. En realidad, este crimen perpetrado contra la humanidad de personas se lo dio en base a la emisión de un decreto supremo. Recordemos que a los 2 días de una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional se hace del poder, se dicta el decreto supremo 4078, ese tristemente célebre decreto, y con este decreto se da una especie de licencia para matar. El artículo 3º de este decreto establecía que se exenta de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas en su labor represiva. Y obviamente, dictado el 14 de noviembre, al día siguiente se da la primera masacre con 11 personas fallecidas y 4 días después, el 19, se da la segunda gran masacre con 10 personas fallecidas en Sencata, en el Alto. Todo esto ha sido de conocimiento del Pleno del Consejo Permanente. Ha habido mucho apoyo, han habido aproximadamente 10 intervenciones de los países, absolutamente todas las intervenciones. Héctor, ¿cuánto tiempo ha durado la exposición? Si ha logrado entrar en detalle, además de haber, me imagino, distribuido este informe completo, ¿cuánto tiempo ha durado la exposición y, por supuesto, las repercusiones? Toda la presentación del caso más la intervención de los países ha tenido que durar aproximadamente 2 horas. Se lo ha hecho dentro de un consejo permanente que sesiona los días miércoles, pero los expertos han tenido el tiempo y los países también nos pusimos fuertes para que se le dé a este tema la importancia que tiene que darse y han tenido bastante tiempo y han habido muchos países que han intervenido, como le comentaba Claudia, incluso países de una corriente diferente, más conservadora, Estados Unidos, Canadá, Antigua y Barbuda, por ejemplo, que más allá de los países que tengamos una cierta sintonía ideológica, son países que más bien tienen una cierta distancia ideológica, pero absolutamente todos han valorado, han felicitado el trabajo del grupo de expertos independientes y han ratificado su compromiso con el Estado boliviano en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Este es un hecho muy importante, es un hecho muy valioso, porque la idea de presentarlo, Claudia, ante el Consejo Permanente no era solamente el hecho de que se conozca lo que ha ocurrido en Bolivia, que es obviamente uno de los elementos fundamentales, pero también es tratar de sentar una base para que esta situación no se dé en otros países de América. Lo que ha pasado en Bolivia ha sido muy grave y no debe repetirse en ningún país de las Américas. Concretamente, en los mecanismos que están disponibles en la OEA, en los mecanismos que hoy están planteados, ¿cuál es el paso siguiente, además de dar a conocer? ¿Cuál era el objetivo, además de difundir y de que, como usted bien dice, no se repita esto en la historia de los países miembros? ¿Cuál es el mecanismo que se estaría esperando? ¿Qué escenario estaba usted como embajador esperando? El escenario que nosotros pretendíamos llevar adelante se ha cumplido a cabalidad, íntegramente a cabalidad, Claudia. Era una sesión informativa para poner de manifiesto este hecho y recibir el criterio de las delegaciones. Todas las delegaciones han tenido un criterio absolutamente uniforme de respaldo. El informe ya es de conocimiento público y de manera oficial. Fue de manera escrita, nosotros lo enviamos, ni bien salió. De manera oral y de voz propia de los miembros del GI, es de conocimiento de todos los estados. Y un elemento muy importante, como usted menciona, es el reconocimiento que hizo Bolivia de las recomendaciones que este informe aporta. Y esta es una decisión del presidente Luis Arce, una decisión muy importante que lo vincula directamente con los derechos humanos, lo hace un presidente firmemente comprometido en la defensa de los derechos humanos. Y yo tuve el agrado ayer de informar, pleno del Consejo Permanente, que el día 22 de marzo, de aquí a pocos días, a 20 días, menos de 20 días, se ha de suscribir en La Paz un acuerdo muy importante entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno boliviano para la implementación de los mecanismos de seguimiento a las recomendaciones del GI Bolivia. Este es un acuerdo que va a tener una duración de aproximadamente 2 años, mediante el cual se va a poder hacer minuciosamente un cuidado sobre el cumplimiento de las recomendaciones que básicamente, Claudia, están diseminadas o divididas en 3 grupos. Hay recomendaciones en respecto al resarcimiento completo a las víctimas, un resarcimiento integral,
Hay recomendaciones que tienen que ver con los procesos y la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia. Es un imperativo muy importante, una recomendación muy categórica del grupo de expertos independientes, justamente buscando que estos hechos no vuelvan a repetirse, que los autores inmediatos, pero también los autores mediatos, lo dice textualmente, sean identificados y sean sancionados como corresponde por la extrema gravedad de los hechos. Si lo más grave son los 38 muertos, las 38 personas fallecidas, no es lo único. Han habido cientos de personas heridas, cientos de personas perseguidas, exiliadas, asiladas, una situación verdaderamente terrible de supresión a los derechos humanos que debe ser investigada y sancionada en sus responsables, tanto los que cometieron los crímenes como los que ordenaron y dispusieron a través de diferentes mecanismos. ¿Entre quiénes Y hay será una tercera este área, Claudia. acuerdo, Héctor Arce? ¿Entre quiénes se va a ¿Perdón? dar este acuerdo? Este acuerdo va a ser suscrito entre el canciller, que representa al gobierno y al Estado boliviano, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representada por un mandato que tiene la Secretaría Ejecutiva, y ha de permitir, como se hicieron en los otros casos de los otros GIs, un mecanismo, una mesa de seguimiento de manera conjunta entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver que estas recomendaciones se cumplan. Hablaba de recomendaciones en tanto a las víctimas, en tanto a la búsqueda de la justicia. Si me permite, Claudia, hay un tercer grupo de recomendaciones que son muy importantes también, que son las que tienen que ver con las reformas estructurales a diferentes instituciones del Estado. La Policía Boliviana, la Administración de Justicia, el Ministerio Público, tienen que tener una transformación. Yo creo que hay un consenso incluso con lo que ha mencionado el relator para la independencia judicial y jurídica de las Naciones Unidas, que recientemente visitó Bolivia, el señor Diego García Sayán. Y obviamente estas tres esferas deben ser realizadas, obviamente también por respeto a las personas que han perdido la vida, pero para evitar, Claudia, que en el futuro se den situaciones como estas. Yo mencionaba en algún artículo justamente en La Razón una frase del presidente argentino Nicolás Avellaneda que dice: los pueblos que olvidan sus desgracias pierden la conciencia de sus destinos. Y nosotros no tenemos que olvidar esta situación, tenemos que aclararla, superarla, porque en ella radica realmente encontrar nuestro destino de reconciliación, encontrar nuestro destino de unidad, y solamente vamos a poder unirnos y superar todo lo que nos ha pasado sobre las bases de una correcta justicia, sobre las bases de recobrar la memoria de lo que ha ocurrido, para que estos hechos, nuevamente reitero, nunca más vuelvan a ocurrir en la democracia, que nuestra democracia, que ahora iba a cumplir 40 años de vida ininterrumpida, este 10 de octubre, Claudia, no sea nunca más abruptamente interrumpida con sendas violaciones a los derechos humanos como ocurrió en noviembre del año 2019. Se espera este acuerdo entonces para el 22 de marzo, ¿verdad? Cuando estaremos recordando también la muerte de Luis Espinal, un hombre que ha entregado su vida por este país, un español que ha entregado su vida por este país. Mientras, vuelvo al informe, mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha afirmado en estas últimas horas que se toma nota de este informe del GIEI de las gravísimas violaciones de los derechos humanos documentados y que no corresponde responder a las narrativas falsas respecto a las 72 misiones de observación electoral. ¿Me habla un poquito de Almagro, por favor, en este contexto? Sí, nosotros hemos venido sosteniendo, Claudia, una línea muy clara y muy evidente. Todo lo que ha pasado en Bolivia y todo lo que se ha dado en este quiebre constitucional que está narrado en este informe, como dice este mismo informe, no nos vamos a ir a otra fuente, como dice el mismo informe, tiene su origen, su epicentro, tiene su hecho generador, tiene su génesis, podríamos decir, justamente en ese informe ilegal que a las 4:05 de la madrugada del 10 de noviembre de 2019, el secretario general Luis Almagro ordena que se publique. Un informe ilegal porque no estaba contemplado en el acuerdo con el Estado, no fue validado por el Estado, pero lo más grave, estaba lleno de falsedades, lleno de mentiras, como después las mejores universidades e institutos de investigación te encargarían de demostrar. Este hecho es el elemento que genera que horas después la policía y las Fuerzas Armadas se insurreccionen contra el gobierno constitucional, que la violencia que estaba sembrada se torne en violencia extrema y que finalmente se dé la toma de casas, el incendio de domicilios, el secuestro de familiares, provocando la renuncia del presidente constitucional y del vicepresidente constitucional, que lo hicieron justamente para evitar mayor enfrentamiento y mayor baño de sangre en el país. Esta situación que
nos enteraríamos después, fue totalmente falsa, fue una situación política, una acción política, ha sido denunciado varias veces desde mi primer Consejo Permanente, el 14 de julio, Claudia, en varios consejos permanentes con la presencia de ministros, se lo ha hecho en la Asamblea General del 10 de noviembre del año pasado, hemos solicitado información que se niegan a entregar hasta el día de hoy, hay una toma de conciencia colectiva, incluso en otros gobiernos, incluso el Congreso norteamericano está trabajando en una norma para obligarle al secretario general Almagro a entregar la información de este cuestionadísimo proceso de auditoría de integridad electoral que dio un resultado político, un resultado falso que en los hechos acabó con una democracia. Así la OEA apareció en el caso boliviano, en vez de protegiendo y defendiendo la institucionalidad democrática como se supone su mandato, fue terminando destruyendo una democracia y una institucionalidad democrática labrada con mucho sacrificio por todos los bolivianos. ¿Y hay manera, Héctor, de plantear una constancia de esto, de llegar a una constancia de este informe de la OEA, porque sí o porque no, para un lado o para el otro? ¿Hay manera de hacer un diagnóstico nuevamente, no sé si vía auditoría o algún otro tipo de estudio posterior, o este informe quedó ahí? Lo planteo porque eso también es lo que políticamente está partiendo las aguas, no solamente políticas, ciudadanas en el país, ¿no? De que hubo golpe, hubo fraude, pero lo dijo la OEA, pero hay universidades que han contrastado, no, pero hay otras que contrastan lo que las universidades contrastaban. Es decir, estamos ahí serpenteando entre el fraude o no fraude a raíz de esto. ¿Hay manera de que se vuelva a plantear un estudio posterior sobre este famoso informe de la OEA? Por supuesto que sí, y es muy pertinente la pregunta, Claudia. Este es un tema que no puede quedar en entredicho, no puede quedar así como usted lo ha narrado muy bien. La credibilidad de las misiones de observación electoral a las que desesperadamente defendía ayer el señor Almagro, en una soledad absoluta, porque ninguno de los países hizo una defensa de su posición, ni siquiera sus más acérrimos colaboradores, pero el rol, papel y el desarrollo de las misiones de observación electoral se basan en la transparencia. ¿Y qué transparencia debe haber si nosotros hemos pedido en 10 oportunidades, en 10 comunicaciones? Hemos acudido incluso al Consejo Permanente. El Consejo Permanente se ha manifestado y la Secretaría General no entrega los documentos básicos de esa supuesta auditoría de integridad electoral que habría hecho en Bolivia. No entrega los informes de los auditores, no entrega los informes intermedios de las áreas jurídicas, del área informática, del área caligráfica. Es todo un secreto de Estado y una desesperación, Claudia, de ver este tema como si fuera un tema cerrado. Pues para señor Almagro, este está lejos de ser un tema cerrado. El propio Congreso americano está trabajando en una norma para obligarle a entregar información, y al interior de la Organización de Estados Americanos hay una conciencia cada vez más grande sobre un planteamiento que ha hecho Bolivia de que se haga finalmente una investigación que cierre con todo eso que usted ha narrado muy bien. Posiciones de un lado, posiciones del otro. El Estado boliviano está abierto a la investigación. Ahí tenemos a las mejores universidades del mundo que respaldan la posición boliviana. Ahí tenemos la realidad objetiva que está frente a nosotros, ¿no es cierto? El trabajo que se ha hecho, no solamente en las universidades vinculadas a los temas electorales. Ahí está el trabajo de la Universidad de Salamanca. Ahí está la verdad ante nosotros, grande e inmensa como una montaña, innegable, y el señor Almagro no puede negarla. Este es el punto más flaco de una gestión decadente que tiene Almagro, que pretende además tener a la Organización de Estados Americanos sometida a su control y a su servicio. La tiene como secuestrada, dijimos en su momento, la organización, trastocando la verdadera naturaleza de esta organización, que como su nombre lo dice, Claudia, es una organización de los Estados americanos, y la Secretaría General está al servicio, o debe estar al servicio de los Estados, y no al revés. Tarde o temprano se va a abrir una investigación seria. Ellos no tienen argumentos, por eso es que se niegan a ir a los eventos que nosotros hacemos, se niegan a entregar información, desconociendo que la transparencia es la única garantía fundamental de toda esta labor de la Organización de Estados Americanos, pero la conciencia en los países, la toma de conciencia, y es muy clara, es muy abierta, y finalmente llegaremos a esta investigación que ponga un punto final bajo la premisa de la certeza de la verdad. Lo que nosotros buscamos es la verdad, y nadie en el mundo, ninguna organización ni ninguna persona puede negarse a que reine y prime la verdad, Claudia. Embajador Arce, nos quedan
unas pequeñas, todavía gotitas de programa, estamos casi al final. Es obligatoria la pregunta sobre la posición de nuestro país en Naciones Unidas. Hoy ya varios medios y analistas han criticado la posición, por no hablar de los opositores políticos al gobierno de Arce, han criticado la posición de nuestro país en la abstención. Se está debatiendo en varios canales de televisión que se está incumpliendo la Constitución boliviana en la medida en que nosotros nos declaramos como un país pacífico y hemos estado en la categoría de los países que se abstuvieron de censurar a Rusia en este último tramo, en esta invasión a Ucrania. El conflicto está en escalada, no se puede controlar y hoy esta reunión en Naciones Unidas me parece que ha sido clave para ver un poquito por dónde están corriendo las posiciones y se está discutiendo no solamente en el país, fuera de él también la posición de Bolivia. ¿Cuál es la argumentación de la posición que ha asumido nuestro país? Gracias, Claudia. Nuestro canciller, Rogelio Maita, se ha pronunciado al respecto y hay que ser muy precisos ante la ola de desinformación y tergiversación que están sacando algunos líderes políticos y algunos medios de comunicación. Bolivia, en cumplimiento del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, ha dejado sentada una posición. Lo ha hecho ante la Organización de Estados Americanos el viernes pasado en una sesión del Consejo Permanente y lo ha hecho fundamentalmente en el escenario central y fundamental de dilucidación de estos temas, que es la Organización de Naciones Unidas. Bolivia ha propiciado un debate al interior de la Organización de Naciones Unidas, ha apoyado la realización de un debate especial y en ese debate especial ha dejado sentada una posición clara, concreta y contundente de rechazo a toda forma de agresión. No es la única agresión la que se está viviendo ahora por parte de Rusia sobre Ucrania. Han habido muchas agresiones internacionales, han habido muchas invasiones en el contexto mundial y todas, absolutamente todas son reprochables, todas son cuestionables y ninguna es justificable. Bolivia, lo ha dicho el embajador Pari, lo ha dicho el canciller, es un país que apuesta por la paz. Es un país que apuesta por los mecanismos diplomáticos de solución de controversias y en su caso los mecanismos jurídicos de solución de controversias. Es un país que apuesta siempre por la vida y rechaza cualquier forma de agresión, venga esta de donde venga. Es una posición muy clara, muy sentada y esa es la posición que se ha dado y es perfectamente coherente con el espíritu del artículo 10 de nuestra Constitución. El hecho que en una resolución que puede ser muy cuestionada porque obviamente puede tener un efecto más bien contrario al que se busca. Bolivia no es que haya votado en contra, se haya abstenido juntamente con otros 35 países, no es una posición que viole la Constitución, no es una posición que explique una posición correcta del Estado, la posición ya está dada, es muy clara, la ha hecho la Cancillería en el primer momento a través de un comunicado y ha sido ratificada ante los órganos multilaterales. Lo que ocurre es de que este tipo de resoluciones de condena y estrellarse contra un país, de aplicar sanciones contra un país y de actuar de manera unilateral en una suerte de, diríamos así, de juntarnos todos para sancionar a alguien y no entender las razones, no buscar los mecanismos diplomáticos, pueden más bien echar más leña al fuego, pueden ser mucho más conflictivas y pueden alentar un conflicto solamente con el fin de favorecer a intereses de algunos países y algunas potencias que pretenden en este momento descalificar y aprovechar esta situación para descalificar a sus oponentes. Esta es una situación que ha sido explicada por el canciller, es una situación coherente, no existe ninguna violación a la Constitución no nos obliga a suscribir resoluciones ni nada por el estilo, solo manejan las relaciones diplomáticas y sí se ha actuado de la manera más coherente y más conforme a nuestro derecho constitucional, en este caso, pese a las tergiversaciones, Claudia. Gracias. Héctor Arce, ha concluido nuestro tiempo y espero que podamos tener nuevas oportunidades de dialogar acá o en La Razón Radio, donde usted también ha concedido algunas entrevistas. Le agradezco el tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Claudia. Un gran saludo. Que esté muy bien. Era el embajador ante la OEA, Héctor Arce.